Jóvenes del quinto grado de educación secundaria, tengan todos y cada uno de ustedes buen día. El día de hoy vamos a comenzar con un ciclo de clases virtuales a través de videos presentadas en YouTube y obviamente en coordinación con la dirección de nuestra institución educativa. El día de hoy, chicos, en el área de ciencias sociales vamos a desarrollar el primer tema titulado pues Un mundo de guerras y dictaduras. Y me estaba olvidando, espero pues de que cada uno de ustedes se encuentren en óptimas condiciones de salud, ya que en estos tiempos difíciles pues la salud es primordial. Simplemente les sugiero de que se cuiden a las personas vulnerables de su alrededor. Y yo sé que en un futuro no muy lejano vamos a salir de esta situación y ya nos veremos pues en el salón de clase de manera personal. Bien, vamos a comenzar, chicos. Vamos a hablar, jovencitos, acerca de, de la primera etapa eh, o de los acontecimientos que se dieron después de la Primera Guerra Mundial. Bien, para eso es necesario hacernos una pregunta. ¿Qué pasó después de la Primera Guerra Mundial? ¿Sí? Seguramente nos vamos a responder de distintas formas, teniendo pues tal vez distintos puntos de vista. Pero acá voy a desarrollar esta clase teniendo en consideración el punto de vista de los materiales que el Ministerio de Educación les ha alcanzado a cada uno de ustedes. Bien, y eso se da bajo los siguientes términos. Las posturas democráticas de tipo capitalista después de la Primera Guerra Mundial no satisfacían las necesidades del pueblo. ¿Eso qué significa, jovencitos? Que después de la Primera Guerra Mundial, la mayoría de los países europeos se encontraban en una dura crisis económica, porque ustedes entenderán que después de una guerra donde los países han gastado pues enormes cantidades de dinero, se han quedado sin riqueza y producto de ello los que van a tener que sufrir van a ser los del pueblo. Y el pueblo pues estaba totalmente indignado con sus gobernantes, con sus regímenes políticos, motivo por el cual comenzó a protestar. Entonces, como esos países importantes, como por ejemplo Alemania, Francia, Inglaterra, países europeos, participaron en la guerra de manera directa y decidida, luego de la guerra, luego del triunfo de Francia, de Inglaterra, con apoyo de los Estados Unidos, pues el gran perdedor de esta Primera Guerra Mundial, como ustedes lo saben, fue Alemania, pues, pero después de esta guerra, casi todos esos países terminaron en una crisis económica, financiera tremenda. Que si bien es cierto, esa crisis se sintió con mayor fuerza el año de 1929, que causó graves efectos. Como ustedes podrán ver acá en la imagen, personas, ¿no? Europeos saliendo a las calles con sus letreros en el pecho buscando trabajo. Entonces, jovencitos, después de la Primera Guerra Mundial, Europa pues no la vio la situación o no vio su situación pues de una manera normal. Pero estos países, jovencitos, quienes habían participado en la Primera Guerra Mundial, pues los triunfadores básicamente habrían sido pues países liberalistas, es decir, habían sido países capitalistas. En otras palabras, entonces el gran perdedor de la Primera Guerra Mundial habría sido el liberalismo, ¿no? Como posición política y económica. Esta tendencia liberalista capitalista pues estaba encabezada por Estados Unidos en el mundo, porque después de la Primera Guerra Mundial Estados Unidos se fue consolidando como primera potencia mundial, así como también los ganadores de la Primera Guerra Mundial, Francia e Inglaterra, pues eran parte del liberalismo capitalista, es decir, del sistema que dominaba en ese entonces el mundo entero. Ahora, entonces como el pueblo estaba en contra de las posiciones del liberalismo capitalista, jovencitos, en Europa sobre todo surgen nuevas ideas
políticas, nuevas tendencias ideológicas. Una de ellas fue el fascismo, el nazismo y el comunismo. Expliquemos esto a grandes rasgos. El fascismo pues nace en Italia con el famoso Mussolini, ¿no? El nazismo surge en Alemania con el famoso Hitler, ¿no? Y el comunismo pues surge en Rusia, ¿no? Producto de la Revolución Rusa de 1917, en este caso encabezado por el gran Lenin, ¿no? Y secundado por el gran Stalin, pues generan una nueva alternativa ideológica y económica en el mundo llamado el comunismo. Entonces, si es que ustedes analizan, jovencitos, después de la Primera Guerra Mundial, la crisis que se genera hace que Europa pues pueda hacer germinar nuevas propuestas políticas, ideológicas, el fascismo, el nazismo, el comunismo y el liberalismo capitalista. Pero ¿cuál era la relación entre ellos? ¿Entre ellos había una buena relación? ¿Se llevaban bien? Pues vamos a verlo. Entre ellos, jovencitos, como es obvio, no se llevaban tan bien. El fascismo y el nazismo, si bien es cierto, tenían una alianza, porque sus ideas eran casi similares. Pero el fascismo y el nazismo no se querían ver ni en pintura con el comunismo. El comunismo tampoco con el liberalismo capitalista y el liberalismo capitalista tampoco con el fascismo y el nazismo. Es decir, había una inmensa contradicción entre ellas. Y esa contradicción más adelante significó la causa para el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, se salía de la Primera Guerra Mundial, jovencitos, y rápidamente se ingresaba a una Segunda Guerra Mundial. Entonces, jóvenes, en esta ocasión, en esta primera clase, vamos a estudiar cómo se gestó estas contradicciones en Europa y cómo arribamos a una Segunda Guerra Mundial, ¿no? A una guerra llamada por algunos historiadores como el Holocausto. Bien, ahora vamos a ver cómo fue el periodo de la posguerra, es decir, el periodo después de la Primera Guerra Mundial, sobre todo en Europa. En Europa, como ya habíamos explicado en la diapositiva anterior, pues se gestó una crisis económica europea, ¿sí? Pero al mismo tiempo esa crisis económica hizo posible que Estados Unidos se convirtiera en un país poderoso. A partir de 1920, convertido pues en una de las potencias mundiales económicamente hablando. ¿Cómo fue Europa después de la Primera Guerra Mundial? Europa quedó en ruina económica. Los principales países que habían protagonizado la Primera Guerra Mundial quedaron así. En otras palabras, Inglaterra, Francia, Alemania, básicamente esos países quedaron en escombros. A ver, pero esa situación, jovencitos, hace, como Europa estaba en crisis y ahí, antes de la Primera Guerra Mundial, ahí estaban los países más desarrollados del mundo, entonces, como estaban en crisis, le permiten que los Estados Unidos aproveche el momento, porque Estados Unidos no participó mucho en la Primera Guerra Mundial, solamente participó en la etapa final, apoyando a Inglaterra y Francia, pues Estados Unidos se convierte en primera potencia mundial. Entonces, jovencitos, a ver, la crisis europea, sobre todo en Francia y en Inglaterra, permite que los Estados Unidos se convierta en uno de los países más desarrollados del mundo. Francia e Inglaterra, para colmo de males, como quedaron en ruinas, estaban en crisis económica, le solicitaron a Estados Unidos un préstamo. Entonces Francia e Inglaterra endeudados con Estados Unidos. Pero ese dinero que les había prestado no les servía de mucho porque ellos necesitaban más dinero. Ante esa situación, Francia invade Alemania. ¿Qué excusa utiliza Francia? De que pues como Alemania había perdido la Primera Guerra Mundial y que por haber iniciado Alemania esa guerra, ¿no?, mundial, pues le debía a Francia e Inglaterra. Entonces, como Alemania estaba en ruinas, no podía pagarle a Francia, Francia no toma otra alternativa más que invadir Alemania. Y así exigir que Alemania le pague
ese dinero porque Francia necesitaba reactivar su economía. Entonces, jóvenes, Estados Unidos, para solucionar este problema entre Francia y Alemania, genera un plan llamado el Plan Davis. Davis fue un personaje en ese entonces quien era el vicepresidente de los Estados Unidos. A ver, este plan se crea el año de 1924 y consiste en ¿qué? En prestarle dinero a Alemania. Y no solamente a Alemania, sino también a otros países como Francia, Inglaterra y otros más que habían resultado perjudicados en la Primera Guerra Mundial. Ahora, ese dinero que recibe Alemania es usado ¿para qué? Para pagar sus deudas a Francia e Inglaterra. Pero como Francia había invadido Alemania, entonces el pago que le hace Alemania a Francia hace que Francia diga ya, hay que terminar las cosas, la guerra no puede continuar. Es así que firman la paz, llamado la paz de Locarno. Entonces, estos dos países, Francia e Inglaterra, como le debían a Estados Unidos, pues pagan parte de la deuda a este país. Si ustedes analizan todo este esquema, jovencitos, del periodo de la posguerra, el gran beneficiado fue Estados Unidos. Gracias a esos préstamos que le realizó a Francia, Inglaterra, Alemania, el quien se llevó las mayores ganancias fue este país. Y gracias a esas ganancias se consolida como potencia mundial. Entonces, jovencitos, esos vienen a ser los acontecimientos del periodo posguerra. Ahora hablemos la crisis de las democracias y el avance de los totalitarismos. ¿Qué significará eso? A ver, hay que analizar estas cuestiones. ¿Cómo fue Europa antes de la Primera Guerra Mundial? Es decir, para entender la crisis de la democracia en Europa y el avance de los totalitarismos como regímenes políticos, es necesario, para entender esto, analizar cómo era Europa antes de la Primera Guerra Mundial. Europa antes de la Primera Guerra Mundial, pues Europa era el modelo político capitalista a seguir por las demás naciones. Es decir, antes de la Primera Guerra Mundial los países europeos pues vivían de la mejor manera y por lo tanto todo país que quería salir del subdesarrollo al desarrollo quería imitar a Europa. Pero ¿qué ocurrió luego? Luego de la Primera Guerra Mundial, estos países capitalistas, quienes habían emprendido una lucha entre ellos, de Alemania contra Francia, contra Inglaterra, pues luego de la Primera Guerra Mundial todos terminan desfalcados, terminan arruinados económicamente. Por lo tanto, ese modelo capitalista que los europeos habían sentado como base antes de la Primera Guerra Mundial, simplemente se arruina. Simplemente ese modelo ya no servía. Y para colmo de males, jovencitos, Rusia, pues se daba en Rusia pues una revolución, la revolución rusa, en 1919. Se produce una revolución socialista. Y esa revolución socialista, jóvenes, pues era un modelo nuevo que estaba en contra del capitalismo. Entonces, como Rusia, si bien es cierto, participó en la Primera Guerra Mundial, lo hizo hasta un determinado momento, pero tuvo tiempo para participar de una revolución y con esa revolución comenzó a desarrollar su economía y sobre todo comenzó a desarrollar o a expandir su ideología, su política por toda esa parte de Europa Oriental. Entonces, para que los comunistas no lograran extender su política por toda Europa, pues los capitalistas responden de una forma determinada. ¿Cómo responden? Los países europeos respondieron con regímenes autoritarios, es decir, ellos tenían que aplicar una política totalmente dura. ¿Para qué? Para luchar contra el socialismo, porque muchos trabajadores en Alemania, en Francia, en Inglaterra, ¿no? El proletariado comienza a leer
las experiencias socialistas de Lenin, de Stalin, de Trotsky, de todos ellos quienes habían hecho la revolución rusa, entonces comienzan a querer imitar el modelo socialista. Entonces los países europeos no tienen otra alternativa más que aplicar pues una política autoritaria. Entonces, jovencitos, esas políticas autoritarias se dan en Inglaterra, así como se dan en Alemania, se dan en Italia, así como también se dan en Francia, es decir, los países más importantes de Europa. ¿Y por qué adoptan ese tipo de política? Para luchar contra el avance del socialismo. Ante esa situación se da pues una pugna entre los países europeos con tendencia capitalista liberal y Rusia, que tenía otro tipo de política, una política socialista. En esa lucha entre ambas ideologías, en Alemania fue asesinada una gran mujer, una revolucionaria, una comunista, ¿no? La historia trata pues de Rosa Luxemburgo, fue asesinada en Alemania. ¿Por qué? Por organizar a la gente del pueblo, sobre todo a los obreros, para tomar el poder y convertir a Alemania en un país socialista. Lamentablemente, pues esta gran mujer fue asesinada el año de 1919. Entonces, jovencitos, como ya les había manifestado anteriormente, estas luchas, estas luchas entre ambas ideologías, la ideología capitalista y la ideología socialista, comienza pues después de la Primera Guerra Mundial. Un enfrentamiento político encarnizado entre Rusia y los demás países de tendencia capitalista y de tendencia fascista. Ahora, surge de esta forma en Italia, ¿no?, el fascismo con Mussolini. De la misma forma, en Alemania surge el nazismo con Hitler, como ya lo habíamos manifestado anteriormente. Pero ¿en qué se basa ambas posiciones políticas ideológicas? Se basa en que ambos eran regímenes totalitarios, es decir, eran políticas autoritarias. En otras palabras, que las máximas autoridades en esos países eran Mussolini en Italia y Hitler en Alemania. Y tenían un pensamiento estatista. ¿Qué significa eso? Que ellos deberían de controlar todo en sus países a través del Estado. Es decir, el Estado era la máxima expresión en cuanto se refiere a la organización política en ese país y debe ser respetado. Pero no solamente tenían un carácter estatista, sino también eran racistas. Ellos creían que su raza aria, en caso de los alemanes, por ejemplo, es la raza superior, y que por lo tanto, como era la raza superior, entonces estaba en la obligación de dominar no solamente Europa, sino el mundo entero. Entonces, para que su raza domine el mundo entero, ¿en qué estrategia se basaba? En las guerras. Por lo tanto, su régimen también fue belicista. Es por eso que estos dos, Hitler y Mussolini, dan inicio pues a la Segunda Guerra Mundial. Por eso se le llaman belicistas. Estos al mismo tiempo eran enemigos tanto de Lenin y de Stalin, eran enemigos del comunismo, así como también eran enemigos de los países capitalistas de tendencia liberal. En otras palabras, estos totalitarismos basados en el fascismo y en el nazismo, pues no convivían bien ni con los mismos capitalistas y peor con los socialistas. Y eso fue uno de los factores, pues, para el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que más adelante lo vamos a ver. La evolución política de la URSS. Ustedes saben, jovencitos, que Rusia, después de su revolución, se convierte, ¿no?, en URSS, ¿no? Unión de los países revolucionarios soviéticos. Entonces, para comprender esta parte de la historia, es necesario comprender esto. Luego de la Revolución Rusa, ¿qué ocurrió? Si bien es cierto, la Revolución Rusa tuvo sus logros el año de 1919, pero después de esta, ¿qué ocurrió? Miren, este es el territorio de la URSS después de la Revolución Rusa. La URSS comenzó a extender su territorio a través de su ideología.
sobre todo influenciando a muchos países de la Europa oriental, incluso extendiéndose hacia países asiáticos. Y eso era un peligro para el capitalismo encabezado en esta ocasión por los Estados Unidos. ¿Quién fue el difusor o el generador de la Revolución Rusa? Pues fue el gran Lenin, ¿no? Vladimir Ilich Ulyanov. A ver, Lenin implementa un régimen en Rusia llamado la dictadura del proletariado. ¿Qué se entiende como dictadura del proletariado? Dictadura significa un régimen en donde a través de la autoridad se logra dominar políticamente un país. Así como los capitalistas practican la dictadura de la burguesía, ¿sí? Donde la burguesía manda a sangre y fuego, los, los comunistas, los socialistas, aplicaron la dictadura del proletariado, una dictadura donde no mandaba la burguesía, sino donde mandaba la clase obrera. Esa situación no le gustaba a los europeos, porque ellos preferían que en los distintos países del mundo no mandaran los obreros, sino sus compañeros de clases sociales, es decir, los burgueses. Ante esa situación aplica una nueva política económica, es decir, para que la Unión Soviética se convierta en una potencia mundial era necesario aplicar una nueva política económica. Ahora, para ver esto, vayamos a ver la primera parte. ¿Qué significa la dictadura del proletariado? Significa gobierno de la clase obrera mantenida por dictadura, es decir, mantenida a través de un poder dictatorial. Porque ¿cómo se mantiene un poder? Un poder se mantiene a través de la dictadura. Si no te hacen caso a las buenas, pues te hacen caso a las malas. Y eso es lo que ocurre incluso el día de hoy en el Perú. Cuando el pueblo sale a defender sus derechos, el gobierno hasta cierto punto te escucha, pero cuando el pueblo va más allá, ¿qué es lo que hace el gobierno? Simplemente utiliza la fuerza para controlar al pueblo. Esa también es dictadura. Entonces, jovencitos, para ello no se permitía en la Unión Soviética en Lenin críticas al régimen. Es decir, si es que una ideología quiere permanecer en un país, pues no se tienen que permitir las críticas al régimen. Porque ¿qué pasa si se permite las críticas al régimen? Pues obviamente esas críticas pueden terminar con ese proyecto que inició Lenin, que es la Revolución Rusa, la conformación de un país socialista, comunista. Entonces, es así como la Unión Soviética comienza su desarrollo. Pero cuando hablamos de la aplicación de una nueva política económica, hablamos de que pues en la Unión Soviética el Estado controla la gran industria y los bancos. Es decir, mientras que en los países capitalistas quien controla los bancos, las fábricas, las industrias eran la propiedad privada, pues en la Unión Soviética quienes controlan pues toda la economía viene a ser el Estado. Pero en la primera parte del proceso de desarrollo de la Unión Soviética, las empresas privadas todavía controlan el campo y las empresas pequeñas. Es decir, que en su proceso de formación de la Unión Soviética todavía no logra acabarse con la propiedad privada, es decir, con las empresas que pertenecían a las burguesías en plena Unión Soviética. Entonces, jovencitos, de esa manera, pues se iba desarrollando la política socialista de la URSS. Luego llega la muerte de Lenin. Cuando Lenin muere, pues en la Unión Soviética se da una lucha por el poder. ¿Quiénes luchan por el poder? Por una parte Stalin, quien era seguidor de Lenin, y Trotsky, quien era un personaje denominado revisionista. Trotsky en realidad pues quería volver de manera indirecta a un régimen casi capitalista. ¿Quién se opone a eso? Fue Stalin. Stalin, como fiel seguidor de Lenin, pues obviamente quiere mantener a la Unión Soviética bajo el camino del socialismo y del comunismo. En esta contienda entre ambos, quien resulta triunfador fue Stalin. Por lo tanto, Stalin consolidó la dictadura del proletariado,
activó los planes quinquenales de desarrollo económico y acabó con la propiedad privada. Es decir, Stalin consolida pues el poder de la clase obrera en la Unión Soviética. Para que la Unión Soviética salga adelante tenía que mejorar su economía. ¿Y cómo lo mejoró? A través de los planes quinquenales, es decir, donde todo el pueblo soviético debe dedicarse a producir para que no pudiera sufrir hambre, donde toda la riqueza debería ser distribuida entre ellos mismos, ¿no? Y acabó con la propiedad privada, ¿sí? Es decir, los burgueses que aún tenían ciertas propiedades pequeñas fueron acabadas porque la riqueza no debe ser de algunas personas, sino debe ser de todo el pueblo. Entonces, jovencitos, Stalin logró consolidar a la Unión Soviética y a partir de esa fecha, jovencitos, hablamos más o menos de los años de 1930-35, pues se da una nueva competencia entre el bando socialista y el bando capitalista, la cual es conocida como la Guerra Fría. Bien, jóvenes, luego de haber analizado estas cuestiones históricas, vamos a dejarles algunas actividades, esperando pues de que lo que les he explicado a través de estas diapositivas me hayan entendido de manera cabal por cada uno de ustedes. Vamos a proceder a desarrollar la actividad. Yo sé, jóvenes, que el cuaderno de trabajo de ciencias sociales no les han entregado todavía, pero yo he cortado virtualmente de esos cuadernos de trabajo las actividades y les estoy proponiendo acá. Por favor, ya ustedes son grandecitos, lean cada una de los enunciados que se está planteando acá y me van a desarrollar estas actividades. Ojo, que yo he desarrollado esta clase teniendo en cuenta el desarrollo del texto. Entonces no van a tener ningún problema para poder desarrollar estas actividades. Y es más, como ya ustedes tienen el texto, el libro que el Ministerio de Educación a través del colegio les han entregado, pues entonces van a utilizar la diapositiva que les estoy grabando ahora, más el libro para poder desarrollar todas estas actividades. Bien, les estoy dejando algunas actividades entonces que me la tienen que entregar a través del WhatsApp. Jovencitos, ustedes saben que en estos tiempos difíciles de pandemia, pues chicos, hay que cuidarnos. Espero pues de que el cuidado en cada uno de ustedes y en sus familiares siga de la misma manera. Y yo me voy despidiendo hasta una nueva oportunidad. Jovencitos, todas las evidencias del desarrollo, por favor me lo envían al grupo de WhatsApp que tenemos, ¿sí? Ahora no hay excusa, chicos, de que no tengo el cuaderno de trabajo ni nada por el estilo. El cuaderno de trabajo se los estoy pegando en este video, en esta diapositiva, para que sea desarrollada por cada uno de ustedes. Bien, jovencitos, ha sido un gusto desarrollar esta clase o esta primera clase con ustedes. Ya en las próximas semanas, de acuerdo a la programación semanal, estaremos trabajando otros temas. Muchas gracias, jóvenes, cuídense y saludos para la familia.